Saludos, buenas noches. Nos encontramos a 20 de julio del 2020. Son las 18:50 horas y este primer video del que me hacen ustedes favor de ver lo envío con gran cariño para todos mis alumnos, lo envío con gran cariño para toda la gente que me aprecia y lo envío con gran cariño para todos mis amigos entrenadores que hacen una labor magnífica y la gran mayoría de ellos estaban conectados conmigo en el sentido de que todos queremos un mejor deporte y en específico queremos un mejor voleibol para nuestro país. El día de hoy, en este video, les voy a comentar sobre la tarea del entrenador. En estos días pandémicos de encierro, nos hemos topado en los medios con mucha gente que está en buena lid tratando de que la gente que está encerrada, protegiéndose, tenga una buena actividad física para que esté saludable. Y yo creo que debe ser destacable la labor. Lo increíble o lo que no es aceptable es que nosotros que somos los especialistas del deporte, los especialistas de la salud física, nos hemos visto poco. Hay algunos que lo han hecho de manera muy honorable, que lo están haciendo muy bien, pero la gran mayoría nos hemos enfocado a nuestro núcleo de gente. El día de hoy, a partir de hoy, yo quiero romper ese paradigma y empezar a trabajar con lo que viene. Es algo que yo siempre he dicho del sistema educativo. Tenemos que educar y formar a los muchachos, a las niñas, a los niños para el futuro, para lo que ellos van a vivir, no para el mundo que nosotros los adultos ya dejamos atrás y ya vivimos, porque ese mundo ya se acabó. Y esa frase cobra más sentido en estos días en el que la realidad que conocimos se fue. Bien, entonces, pues entremos en materia. Este video está hecho para ti que quieres ser entrenador, para ti que te gusta el deporte y que te gusta la enseñanza y que te gustaría llevar a un equipo, ahora sí, independientemente de cualquier deporte, o a un atleta a mejorar sus resultados. No es una tarea fácil, es una tarea súper honorable y a mí me gustaría que la tomaras con una perspectiva holística. Ajá. Nosotros en México y en todo el mundo en general necesitamos de la profesionalización de un coach deportivo. Aquellas épocas en donde había un instructor que te decía qué hacer y cómo hacer, ya se acabaron. Ya no hay espacio para gente de ese tipo. Necesitamos gente que te oriente, que te guíe, que sea un profesional en lo que hace y un profesional para ti. Porque uno de los principios del entrenamiento es justamente el entrenamiento personalizado. No todas las personas son iguales. Ajá. No se entrena igual que con niños, que con adultos, porque los niños no son adultos chiquitos. Necesitan cada una de las etapas de crecimiento del ser humano necesita un entrenamiento diferente y cada persona necesita un trato diferente, porque hay gente más introvertida, porque hay gente que es una bala, porque hay gente súper inteligente y que capta rapidísimo las instrucciones y el entrenamiento a veces le queda corto. Entonces no podemos darnos el lujo de exigirle menos a los que dan más y de exigirle de más a los que todavía no nos dan el ancho del entrenamiento que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, insisto, en este sentido es la profesionalización, porque a final de cuentas el coach deportivo es un científico, es un educador, es un docente. A veces, en muchas ocasiones, dependiendo del estrato en el que se encuentre trabajando, tendrá que ser un psicólogo, tendrá que ser un administrador, un gerente del equipo al que esté manejando. Incluso tendrá que ser un administrador del material que le fue dado. Y esto dependerá si trabaja en una escuela, si trabaja por su cuenta, si tiene la facilidad de los materiales con los que debe trabajar, con los que tiene que trabajar, porque no es una justificación el no tener dinero. Es una constante
en el deporte mexicano, pero no debe ser una justificación. Los conos se pueden sustituir, las escaleras se pueden fabricar, los cajones pliométricos se pueden hacer. Entonces, no hay pretexto. La palabra clave aquí es profesionalización, ¿sí? El entrenador en ese sentido tiene que ser una guía, tiene que ayudarle al jugador, al atleta, a descubrir más sobre su deporte. Le tiene que ayudar a descubrir más sobre su propio cuerpo para que lo pueda entender. Tiene que explicarle qué es lo que va a sentir dependiendo del sistema energético que va a utilizar. El atleta tiene que entender la diferencia entre un desgarre y una tendinitis. Tiene que distinguir cuando se ha contracturado para que entienda también cómo va a solucionar esos problemas. Entonces, el entrenador tiene que ser un guía. Ese entrenador debe tener la capacidad para explicar esas cosas, para explicar la técnica, para explicar el sistema de juego con el que va a trabajar el equipo. Debe tener un vocabulario amplio, rico, y debe saberlo utilizar en el momento adecuado para que el atleta sepa que está con un profesional del deporte y no con un improvisado, y a veces se agradece, que no tiene idea de lo que está haciendo. Ya no, insisto, ya no cabe en este mundo un entrenador que diga, venga, vamos a echarle ganas, no se caigan. No, necesitamos gente más profesional. Necesitamos que adopten esa actitud de profesionales, de científicos del deporte. Necesitamos un entrenador o muchos entrenadores que tengan ese feeling para trabajar en todos los rangos de edad, desde los niños pequeños hasta los adultos mayores que van por la sensación de, y a final de cuentas, a eso se reduce el trabajo en los extremos de las líneas de vida, en el gusto que creamos y en el gusto que damos cuando son pequeños y cuando son muy, muy adultos. Entonces, insisto, esto es una cuestión de feeling. Debemos aprender, en el caso del voleibol, jugando, debemos aprender tocando el balón. En algunas de las charlas que ha hecho un amigo, un buen amigo con personalidades del juego, es una recomendación, pues prácticamente el libro de texto. Increíblemente no está en los libros de texto. Increíblemente la bibliografía que se puede consultar hasta el momento todavía está muy cortada. Quiero pensar que no es en todo el mundo. Quiero pensar que solo es en México porque no hemos creado esa cultura del deporte. Pero bueno, eso será tema para otros videos. El entrenador profesional tiene que ser consciente y hacer consciente a su equipo, a su atleta, del por qué se hacen las cosas. Muchas veces el por qué nos da el para qué. Ajá. Y muchas veces es al revés. Muchas veces el para qué nos dice el por qué lo voy a hacer. Entonces, en esta línea, el entrenador tiene que ser muy consciente de cuál es la motivación, de cuál es el entrenamiento, de cuál es la etapa, de cuál es el proceso que debe llevar con el equipo, con el atleta, de manera individual e incluso muchas veces hasta con los padres de familia o con el primer círculo de seres que rodean a nuestro equipo, a nuestro atleta, para que se involucren y de esa manera que tengamos un atleta más íntegro, más satisfecho del esfuerzo, que sepa cuáles son las realidades y los problemas a los que se va a enfrentar para alcanzar la meta. Y la meta no siempre es ganar. Muchas veces la meta se da en la superación individual o de grupo de ese equipo, de ese atleta, de esa institución para la que estemos trabajando. Entonces, insisto, el entrenador profesional tiene que ser un muy buen motivador. Ya esos tiempos en donde se le tenía miedo al entrenador, ya también deben acabarse. De manera docente, de manera de educadores, tenemos que ser
mejores, tenemos que ser más humanos, tenemos que ser, vuelvo y reincido en la palabra, más profesionales. Nuestro entrenador profesional tiene que aprender a entrenar de una manera inteligente y eficiente. Yo recuerdo que muchas veces en aquellos ayeres, cuando yo era atleta, la recomendación era entrenar muy fuerte. Y si quieres mejorar, tienes que entrenar más. Y si quieres mejorar más todavía, tienes que entrenar más y más fuerte. Lástima que en aquellos ayeres no conocíamos la frase, pero hay que entrenar inteligente, no fuerte. Y el hecho de entrenar inteligente no significa que no le exijas al atleta. El hecho de entrenar inteligente no significa que tu coach no te exija. El hecho de entrenar inteligente significa que aproveches los 120 minutos, los 90 minutos que tienes de entrenamiento por sesión para sacar el mayor provecho y ventaja de lo que estás haciendo. No es posible que perdamos el tiempo por no cumplir con los principios del entrenamiento. No es posible ya en estas fechas que pasemos más tiempo regañando al atleta que corrigiendo. Y tampoco es posible, o no debiera ser posible porque sigue sucediendo, que dejemos pasar el tiempo sin superar los errores de movimiento, de actitud, de tendencias que tienen nuestros atletas. Si están ahí es para que los corrijamos. Si están ahí es para volverse mejores. Entonces tenemos que hacerlos conscientes de. Y evidentemente sí, a veces hay que hacer de todo. Por eso el conocimiento del entrenador profesional tiene que abarcar la pedagogía, la fisiología, el desarrollo neuromotor, el vocabulario y su uso, ya se los comentaba. Debe desarrollar, sí, y no exprimir al jugador. El jugador es un ser humano. Se le tiene que tratar con todo el respeto y eso no implica no exigirle. Pero no se le puede sobajar, no se le puede insultar. Ya no hay espacio en estas fechas para hacerlos menos. Ya no hay espacio en estas fechas en donde un jugador nuevo se quede en la banca, en donde un jugador quiere experimentar y el entrenador lo frene o no lo deje. Sí, todos queremos ganar, eso es un hecho. Pero ¿ganar a costa de qué? Tenemos que ser congruentes en todos los aspectos que les acabo de comentar. Bueno, este es el primer video que subo. Yo confío en que no será el único. Yo confío en que muchos de ustedes comenten de manera positiva. Estoy seguro que habrá gente que comente de una manera negativa. Bien recibidas ambas. Y si llegaron hasta este punto, les agradezco. Estaré pronto aquí con ustedes trayendo más material. Muchas gracias.